Veo que hay visitas, son bienvenidos en el nombre de Jesús. Este es el mejor lugar que usted ha escogido para vida eterna. Es importante, ¿verdad? Nosotros nos congregamos en este lugar es porque queremos ir al reino de los cielos, ¿verdad? Y por eso venimos, porque nos preparamos. Yo ahí estaba sentado y lo miraba y yo creo que cuando uno se sienta ahí, uno siente como esa expectativa. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué tiene Dios para mí en esta mañana? Vamos a leer, para que tomen asiento, vamos a leer Mateo 5, 6. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo 5, 6. Alabanzas a Jesús. Bueno, vamos a estar en la pantalla, vamos a leer todos a una voz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios los bendiga, siéntese, tenga la bondad. Bueno, como les decía, mis hermanos, uno está ahí a la expectativa, ¿qué Dios tiene para uno esta mañana? Y esa expectativa yo creo que la debemos tener todos, ¿verdad? Porque la palabra que aquí se enseña es para corregir, ¿cierto? Para edificarnos. Hoy voy a hablar de una palabrita que está ahí en el verso 5 que dice la justicia. Así el hermano lo puede proyectar allá. Vamos a hablar de la justicia. Así como Dios nos ha hablado de muchas maneras, en muchos tiempos, a través de los diáconos, de los pastores, a su pueblo, Dios también le habló al pueblo de Israel, ¿verdad? Él usaba a sus profetas, a todos estos hombres llenos de Dios, porque Dios necesita corregir algo, necesita que usted corrija algo o que usted recuerde algo que se le ha olvidado, ¿verdad? Para que Dios pues pueda dar su bendición. Y eso es lo que también hace en este tiempo. Sabemos que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Y Dios en esta mañana quiere que usted aprenda algo o que usted recuerde algo. Y ese algo lo pueda, si usted está de pronto fallando en su vida espiritual, usted se corrija para que podamos heredar el reino de los cielos. Nosotros sabemos que cuando le entregamos la vida al Señor Jesucristo, no sé cuántos años hace que usted le entregó la vida al Señor, me refiero es cuando usted llegó al bautismo, se convirtió al Evangelio, se arrepintió, ¿verdad? Dios nos empezó a dar leche, el alimento. Usted sabe que un bebé cuando nace, Dios, el padre le da leche al bebé, ¿verdad? Pero cuando va creciendo ya no necesita leche, necesita alimento sólido para afirmar sus huesos y su cuerpo para que no llegue una enfermedad y lo doblegue. Nosotros cuando, hace mucho rato Dios nos dio leche y una leche no adulterada, como dice la Biblia. Porque hay palabra que en muchas iglesias, entre comillas, se habla de un evangelio, pero esa es un evangelio adulterado. Pero el Señor dice una leche no adulterada. Amén. Y esa leche no es nada más y nada menos que la doctrina de la iglesia, el ABC de la doctrina. Y esa doctrina, el ABC es tener usted conocimiento que es el bautismo, ¿verdad? ¿Usted sabe qué es el bautismo? Para los amigos que no han escuchado, el bautismo es para salvación y perdón de pecados, ¿verdad? Sabemos quién es Jesucristo. Es Dios Todopoderoso, dice la Biblia. No lo digo yo, no me lo invento yo, lo dice la Biblia. Entonces ese es el ABC de la doctrina. Esa es la lechita que Dios nos dio al principio, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero hemos avanzado y necesitamos alimento sólido. No nos podemos quedar con el ABC de la doctrina, porque necesitamos avanzar en este camino de la salvación. Entonces por eso es bueno estudiar y escudriñar las Escrituras, no quedarnos ahí como niños que necesitemos la leche, porque si nos quedamos ahí como que necesitamos leche, pues va a haber una iglesia raquítica, espiritualmente hablando, o va a haber un miembro de la iglesia mal alimentado, ¿verdad? Entonces usted va a estar necesitado de alimento sólido para que cualquier viento de doctrina que se aparezca en su vida no lo saque de la iglesia, como han pasado en muchos casos. Entonces voy a hablar hoy de la justicia. Nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo,
éramos injustos, ¿verdad? Antes de hablar de la justicia voy a hablar de el antónimo, que es injusticia. Nosotros éramos injustos, vivíamos una vida natural, ¿verdad? Nosotros no conocíamos al Señor Jesucristo. Y la injusticia es una condición del ser humano. Todos nosotros éramos injustos. Sabemos de que Dios tiene mucho que decir sobre la justicia y que Él está en contra de la justicia y a favor de la justicia. Gloria al Señor Jesús. Amén. Alabanzas. Entonces vamos a ver dos ejemplos, porque en la Biblia pues habla mucho de la injusticia y de la justicia. Denle una alabanza a Jesús. No alcanzaría el tiempo, ¿verdad?, para explicar muchas cositas. Entonces vinimos en Proverbios 20:23 y allí dice: abominación es que a Dios le aborrece muchas cosas. Son a Jehová las pesas falsas. Proverbios 20:23. Y la balanza falsa no es buena. Vamos a mirar allí un ejemplo. Yo lo viví. En Colombia, pues usted va a la carnicería y le dice al carnicero: denme un kilito de esa carne buena para asar. Y usted paga 20, 25 mil pesos, pues, que es costosito allá, para que le vendan un kilito de esa carne, ¿verdad? Entonces el carnicero va y corta, y a mí me pasaba que le faltaban 2 o 3 rayitas para el kilo, yo cogía un pedacito por allá de la mano y la completaba. Entonces yo le dije: venga, yo le estoy pagando a usted carne de primera, muy costosa, y usted me lo está completando con un pedazo por allá, hasta viejo. Entonces él se me enojó, pero yo quería pues exponer mis razones, que yo estaba pagando algo bueno. Eso sucede, y a veces ellos corren el relojito unos gramitos y creen que a usted le están dando el kilo de carne, pero ellos tienen arreglado el relojito, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado, no sé si a usted le habrá pasado, pero aquí dice, eso se llama injusticia, hacerle creer que usted está pagando por algo bueno y no lo están dando como debe de ser. Y al Señor es abominación, el Señor va en contra de esas cosas. En el sistema jurídico, otro ejemplo dice allí Levíticos 19:15. Tenemos allí 19:15. Dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu pobre. Son muchos casos, ¿verdad?, que usted ve en las cortes, que sucede mucho que se soborna al abogado para que lo ayude, así usted sea culpable o no, pero si usted soborna, pasa una plática por debajo de la mesa, si usted tuvo la culpa, pues el abogado lo saca libre. Y aquí dice la palabra de Dios que no hay que favorecer, no hay que hacer injusticia. Si es pobre o rico, pues el abogado debiera de ser siempre honesto, ¿verdad? Y eso se ve muy bien. Esas son clases de injusticia. Gloria al Señor Jesús. Amén. Ahora, nosotros tenemos, desde que conocemos el Evangelio, hemos venido aquí, hemos escuchado la palabra, sabemos de que le entregamos la vida al Señor y hemos conocido que tenemos varios enemigos poderosos, los cuales nos hacen guerra a nosotros como cristianos. Y debemos tener que hay un compromiso muy grande como cristianos de luchar para defendernos y luchar contra estos enemigos. Y muchas veces las personas creen, no diría uno, no, pues tenemos a Dios que nos defiende. Usted podría pensar eso, ¿verdad? Pero obviamente Dios nos puede defender, pero siempre y cuando usted haga lo correcto delante de Dios. Si usted no hace lo correcto delante de Dios, como dice su palabra, pues Dios lo va a defender, ¿cómo nos va a defender? Aleluya. Amén. Si usted cumple esa condición, pues verdaderamente pues Dios le va a ayudar. Hay un campo de batalla el cristiano, y esa batalla que tenemos es contra. Hay 3 enemigos fundamentales. La carne no es esta carne, sino
Cuando la Biblia habla de carne, hablas del pecado, ¿verdad? El mundo y el diablo. Esas tres cositas, nosotros tenemos una guerra casada con esas tres partes. Entonces debemos tener en cuenta varios recursos para poder defendernos como cristianos. Nosotros tenemos varios recursos. ¿Cuáles son los recursos? La palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos son unos recursos grandes para nosotros podernos defender. Dios no quiere que nosotros confiemos en nuestros propios recursos, porque pues obviamente el que tiene el poder para socorrernos se llama el Señor Jesús. Alabanzas a Jesús. Ahora bien, miremos unas clases de injusticia. La palabra de Dios habla de que la injusticia es el pecado, la fornicación, que muy comúnmente conocemos nosotros, la mentira, pero hay otra clase de injusticia que es muy sutil, que usted no ve. Y una de esas cosas es cuando, por ejemplo, usted va a vender un carro y usted le dice a su esposa, tenemos que venderlo porque es que ya me va a sacar la mano la caja y voy a pagar tanto, entonces vendámoslo para pagar eso. Cuando usted hace eso, eso se llama injusticia. Cuando usted le dice al hermano, mañana nos vemos a las 12 del mediodía para la reunión, y usted aparece a la 1, a las 12:30, eso es injusticia. ¿Sí? Y esas son cosas que nosotros no tenemos muy en cuenta. Cuando usted va a liquidar sus taxes y le dice al notario, hágame el favor y me hace los taxes de esta manera para que me devuelvan más dinero, eso es injusticia. Cuando usted tiene una casa y el gobierno le está regalando a usted una ayuda, un auxilio, y entonces dice, yo me voy a ganar este auxilio, y mete una mentira, yo no tengo casa, porque el auxilio es para los que no tienen casa. Y usted tiene casa y váyase el torcido y recibe el auxilio del gobierno, porque usted no tiene casa, le está diciendo el gobierno, pero sí tiene. Eso se llama injusticia. Entonces son cositas que usted debe tener en cuenta, mi hermano, porque no solamente es fornicar, matar, robar, ni esas cosas. Hay detalles muy sutiles que el enemigo le pone a usted y usted se pone a trabajar en eso, y eso es injusticia. Gloria al Señor Jesús. Y dice entonces, ¿qué pasa con los injustos? Miremos en 1 Corintios 6:9, con todos los que practican estas cosas. ¿No sabéis que los injustos, oigan, dice, no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no se equivoque. Ahí empieza a hablar lo que yo les decía, un poco de cosas injustas. Y dice fornicarios, idólatras, adúlteros, los afeminados, quien va a decir que eso es injusticia para Dios, ni los que se echan con varones. Ahí podemos dejar en este momento. Entonces, miren qué es injusticia. No sé usted si después de ser cristiano ha practicado alguna injusticia. Yo creo que sí, porque todos nosotros hemos fallado. Gloria al Señor. Colosenses 3:23, vamos a mirar. Entonces allí dice el Señor que qué debemos hacer. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, el 25 dice, recibirá ¿qué? Injusticia que hiciere, porque no hay acepción de eso. Si usted practica la injusticia, usted va a recibir de injusticia, ¿verdad? Entonces eso es como el boomerang, usted lanza y se le devuelve. Gloria al Señor. El apóstol Pablo hace un bosquejo en el capítulo 6, vamos a ir mirando allí, ya para ir entrando en la justicia. Hay un bosquejo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 del 11 al 14. Efesios 6 del 11 al 14. Y Dios quiere que usted empiece a tener una lucha, pero con unas armas, con lo que Dios nos ha dado. Y dice así, Efesios 6:11,
Y dice, póngale mucho cuidado acá, vestidos de toda la armadura de Dios. Hay un vestido, y que ese vestido es la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El número 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El 13, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. El número 14, y ahí vamos a dejar: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Gloria al Señor. Ahora miremos esa partecita que es súper importante, que usted debe de tener una coraza de justicia. Pero ¿qué querrá decir la coraza de justicia? No importa qué tanto usted conozca de las Escrituras, cuántos años lleve en el Evangelio, cuántos tiempos se haya bautizado, todo esto se puede perder, porque todo este conocimiento se puede perder porque lo hacemos a un lado, ¿verdad? A veces venimos a la iglesia y se nos olvida de que Dios viene pronto. Entonces usted se siente conforme allí, y a veces hasta la consagración la pone a un lado, la santidad, y usted está ahí como medio adormecido, y todo lo que usted aprendió se puede ir perdiendo. Lo que usted aprendió a través de los días, y a veces que pasó aquí yo en el altar, y usted se gozó en un culto, y usted dice, uy, Dios me fortaleció, pero a veces eso se va perdiendo, ese conocimiento se va perdiendo. Entonces, miremos Lucas 14:31. Allí hay un consejo cuando usted piensa luchar espiritualmente o en una guerra. Usted primero debe de considerar qué tiene, qué recursos tiene para poder salir a la lucha, ¿verdad? Usted tiene que saber que ahí está la palabra, usted tiene que saber que ahí tiene el Espíritu Santo, que ahí usted tiene fe, que tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí hay un ejemplo muy básico que dice en Lucas 14:31, o que rey al marchar a la guerra contra otro no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Entonces, cuando usted va a luchar una vida espiritual, usted tiene que considerar qué tiene en su mano, cuáles son los recursos que Dios le ha dado, porque a veces se nos olvida que tenemos un Dios poderoso, y a veces el quebrantamiento, las pruebas, las luchas nos hacen retroceder y perder la fe, ¿verdad? Y a veces no le dan ganas a uno de luchar y se siente cabizbajo, pero usted debe de recordar que hay unas herramientas. Y hay que considerar allí, dice, que hay un compromiso. El apóstol nos invita aquí a considerar, el 31, dice el que rey, dice que no se sienta primero y considera. Ese considerar es un compromiso que nosotros tenemos. Esa es la esencia que el apóstol nos invita a considerar, a evaluar los recursos y estrategias que debemos tener para esta guerra espiritual. Y uno de los recursos fundamentales, lo repito nuevamente para que lo grabe usted en su mente, es el compromiso. Allí a nosotros en el Efesios 6 estábamos hablando que el apóstol Pablo nos ilustra una armadura, ¿verdad? Dice el 14 de Efesios 6, que lo leímos ahorita, Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí Pablo está hablando de esa armadura. En ese tiempo pues estaban los romanos, ustedes saben de que hay un soldado que usa una armadura. Entonces él tomó ese ejemplo. Y ahí dice, estad pues firmes. Es una palabrita súper importante. Eso quiere decir que firme es
estable, que no se mueve, estar firmes, quieto en su lugar. En cuanto a la vida cristiana, esto quiere decir que usted debe de ser un cristiano de un solo sentir, no estar allí fluctuando en dos pensamientos. Usted no debe de vacilar en su pensamiento. Usted es cristiano y tiene unos valores cristianos. Usted no debe de vacilar en esos pensamientos porque el enemigo viene y ataca. En otras palabras, usted no debe de cambiar de dirección. Usted va marchando, puesto los ojos en Jesús, y usted no ponga su mirada en otro lugar, ni retroceda. Hebreos 10:23 habla allí de otra firmeza. Dice, Hebreos 10:23, mantengamos firme, o sea, no se mueva, sin fluctuar. Sin fluctuar es como ir a la izquierda o a la derecha. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió todas las cosas. Si Él es fiel, usted lo que debe de hacer es estar firme, no se mueva de sus conocimientos, de la enseñanza del Señor. Y dice otra parte, ceñid vuestros lomos. ¿Qué es ceñidos nuestros lomos? Ceñir nuestros lomos es tener ese compromiso de estar preparado y listo para la batalla espiritual. Ceñir sus lomos, repito, es tener un compromiso y estar preparado y listo para la guerra espiritual. Vamos a ver otro ejemplo de ceñir nuestros lomos. Pedro 1:13. Gloria al Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mire que aquí el apóstol habla de nuevo, ceñid los lomos. O sea, esté preparado, esté firme. Pero ahí dice, de vuestro entendimiento. Ser sobrios. Cuando usted está firme y listo, usted es entendido. Y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces dice, ceñid nuestros lomos de nuestro entendimiento. Esto quiere decir que su mente, el entendimiento, su mente debe estar preparada para la palabra de Dios. Usted debe tener una mente abierta a la palabra, conocer la palabra, recibir la palabra. Entonces el apóstol dice, ciñe sus lomos en vuestro entendimiento, en su mente a la palabra de Dios. Estar firme en esa palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, miremos entonces qué quiso decir el apóstol Pablo cuando hablaba de este romano, de este soldado. El soldado cuando salía a la guerra, ustedes los han visto en películas y no está lejos de la realidad. Ellos tenían un casco, tenían su espada, tenían una capa, tenían la coraza que protegía aquí su pecho. Pero él estaba firme cuando se iba para la guerra. Él tenía el compromiso listo de que tenía que salir a la guerra, ¿verdad? Pero él no salía hacia las carreras porque él tenía ese compromiso. Tenía una capa que el viento podría elevarla, ¿verdad? Y el enemigo cogerlo y arrastrarlo, no sé, pero él no salía así a la ligera. Él se ceñía su vestidura con un cinto. Y él entonces hacía de que la capa se la amarrara con el cinto para que el viento no se llevara sus vestidos, la brisa no volara a través de sus vestidos. Entonces, el soldado romano estaba preparado, estaba listo, él se ceñía sus lomos, él estaba listo, firme, él no salía de cualquier manera. Ahora nosotros como cristianos comprometidos, recuerden, nosotros somos cristianos comprometidos, debemos estar preparados para esta guerra espiritual, comprometidos para la batalla espiritual. Y debemos tener en cuenta esta palabra, comprometidos, no se le olvide. Y verdaderamente usted va a ser victorioso cuando tiene este compromiso. Entonces, la palabra compromiso, ¿qué quiere decir para nosotros los cristianos? Que nuestras acciones reflejan quiénes somos y en qué creemos, ¿verdad? Si usted dice ser cristiano, pues sus acciones deben de ser correctas y acordes a la palabra de Dios. No puede ser
al contrario, tiene que eso sea concuerde. Y que nosotros seamos cristianos todos los días, como Cristo, y que debemos andar como Cristo quiere que andemos, ¿verdad? Entonces ese es el compromiso, de que usted lo que predica se refleje en su vida. Eso es importante para nosotros como cristianos. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces el cristiano debe de ser tanto cristiano transparente en la iglesia como afuera de la iglesia, ¿verdad? En el trabajo donde usted quiera que esté. Debemos ser cristianos cuando usted se sienta triste, cuando usted se sienta enfermo, cuando haya escasez. Usted debe estar firme y comprometido como un buen soldado del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el compromiso, ese es un mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Entonces vamos a mirar la coraza de justicia. El cristiano debe vestirse con la coraza de justicia, ¿verdad? Y decíamos que la coraza de justicia debe de estar puesta. Entonces el apóstol Pablo habla de que el soldado salía a la batalla y él no salía sin su coraza. ¿Y por qué no salía sin su coraza? ¿Qué es lo que protege la coraza del soldado romano? ¿Qué hay acá en esta parte? Está el corazón, son órganos vitales, ¿verdad? Están los pulmones y las entrañas. Entonces el soldado, al ponerse esta coraza, protegía esta parte, ¿cierto? Tal vez de pronto él podría, una lanza, como dicen muchas historias de la Biblia, podría morir por una flecha, lanzada de la parte enemiga, ¿verdad? Pero entonces cuando el soldado entraba a la batalla, él estaba comprometido, estaba ceñido sus lomos y traía el cinto puesto. Y él esto quiere decir que él tomaba en serio los movimientos para poder ganar la batalla. Gloria al Señor Jesús. Amén. Espero hacerme entender al momento, ¿verdad? Entonces el soldado protegía esas partes vitales del pecho. Entonces el cristiano, dice Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, dice el Señor Jesús, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia. Mire que vuelve a hablar de cómo debemos ser creados. Vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad a la verdad. Mire que es importante la justicia. Hoy como cristianos debemos vestirnos y ponernos la armadura de Dios. La armadura de Dios consta de muchas partes. Está el yelmo, está la espada, que es la palabra, está el apresto del calzado. Pero una de las partes más importantes que nos dice aquí la Biblia es que nos vistamos según Dios, del nuevo hombre según Dios en justicia. Y está hablando que nos debemos poner la coraza de justicia, de esa armadura. Entonces, cuando usted tiene ese compromiso de protegerse, es porque usted quiere cuidar su mente de tantos peligros que hay, porque el enemigo lo que empieza a atacar es su mente. Bueno, si usted no se pone la coraza de justicia, que ya sabemos que son las obras que Dios nos ha enseñado, pues usted no va a poder usar la espada o las otras partes de la armadura. ¿Por qué? Porque si usted practica la injusticia, que ya vimos que es pecado, muchas cosas equivocadas, pues usted cómo va a usar la palabra al evangelizar, a hablarle de la palabra a otra persona, si no tiene moral para hacerlo. Entonces lo primero que usted tiene es que mirar si su coraza de justicia está bien puesta. Entonces, la armadura de justicia es el compromiso de justicia. Dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Gloria a Dios. La armadura es porque el enemigo está pendiente. Yo les decía, tenemos enemigos, y usted está en una guerra espiritual, y aquí dice para que estemos firmes
Porque si usted se pone esa armadura, usted va a estar firme contra las acechanzas del diablo. Y entonces este compromiso de justicia también tiene que ver con una buena relación con Dios. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Bueno, miremos entonces qué cubre la coraza. Ya decimos que el corazón, ¿verdad? Esta es una de las áreas vitales del cristiano, el corazón. Por eso el soldado protegía con su coraza el corazón. El corazón representa la mente en la palabra de Dios. Miren usted Proverbios 23:7. Proverbios 23:7, el corazón. Dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, el pensamiento, lo que Dios quiere es que usted proteja, el soldado protegía su corazón. Pero la Biblia quiere decir que el corazón es su pensamiento, y ese pensamiento está en su mente. Y esa mente es donde es un campo de batalla para Satanás. Satanás a usted le pone pensamientos, y si usted no está bien firme con la coraza de justicia, pues usted va a perder la batalla. Gloria al Señor. El corazón es el centro de decisiones del hombre, es el centro de las decisiones del hombre. Por eso el Señor Jesucristo pide que el corazón, Proverbios 23:6, dame, hijo mío, tu corazón. 23:6, en el mismo capítulo, pero el 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque Dios no está pidiendo este corazón, ¿verdad? Él está pidiendo su pensamiento, eso en su mente, que usted piense en las cosas de Dios, y las cosas de Dios es su palabra. Alabanzas a Jesús. Y uno de esos compromisos que Dios nos ha dado a través de la palabra está en Mateo 22, 37 al 39. Mateo 22, 37 al 39. Este compromiso todos lo sabemos. Y Jesús dijo, gloria al Señor, 37, hermano, 22, 37, Mateo, bueno, hermano no lo voy a encontrar, usted lo puede mirar ahí en su palabra, en la Biblia. Dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un compromiso que Dios nos exige, ¿verdad? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el 39 dice, y el segundo es, el primero es este y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese es un compromiso que el cristiano debe de tener. Amar a Dios con toda su mente, corazón, cuerpo, con todo, y amar al prójimo, ¿verdad? Vamos entonces a mirar allí con todo el corazón. Cuando Dios dice que hay que amarlo con todo el corazón, recuerde que la coraza está protegiendo ¿qué? El corazón del soldado. En la vida espiritual nos está protegiendo la mente, nuestros pensamientos. Entonces, cuando el Señor dice, amarás a nuestro Dios con todo tu corazón, esto quiere decir con toda la decisión que usted tiene, ¿sí? Con toda su decisión, y esa decisión es a favor de Dios y a favor suyo, no es en contra suyo. Con toda tu alma, es decir, con toda la inteligencia, porque en el alma están las emociones, los deseos, los anhelos. Entonces dice, con toda tu alma, con toda la inteligencia, con todo el anhelo, con toda elección. Eso es lo que usted debe de hacer. Y con toda tu mente. ¿Qué quiere con toda tu mente? Con todo el entendimiento. Entonces mire lo importante que es ese versículo. Amar al Señor de esa calidad, de esa manera, no es fácil, pero no es imposible. Entonces, ya decía que en la mente, o sea, en el corazón, el diablo ataca. Hay una guerra espiritual. Entonces, el diablo lo que quiere es que usted entienda las cosas a medias, ¿sí? Que usted no entienda las cosas como son bíblicamente. Entonces, él quiere que él lo lleva a usted a sentirse culpable cuando usted comete pecado.
Eso es lo que el diablo quiere. Él no quiere llevar a usted a través de su pensamiento a que usted se desubique, que no esté firme con las cosas de Dios, que no ame a Dios como debe de ser. Pero sabemos que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre y nos dio libertad y nos impartió la justicia. Aleluya. Alabanzas a Jesús. Por esa razón debemos de proteger nuestra mente, ceñir nuestros lomos, estar firmes y ceñir nuestra mente, ceñir los lomos con nuestro entendimiento. Hay tres clases de justicia: la personal, la imputada y la práctica. La justicia personal, tal vez nosotros decíamos antes de conocer al Señor Jesucristo: pero es que yo no necesito del Evangelio, yo no necesito ir a bautizarme, porque pues yo no mato a nadie, yo no le hago mal a nadie. Eso decíamos, ¿verdad? Y creíamos que esa justicia nuestra nos iba a llevar al reino de los cielos. Yo me acuerdo que mi familia decía: es que eso no es necesario ir a una iglesia, creer al Evangelio y bautizarse. Somos buenas personas, no matamos a nadie, ¿qué culpa tenemos ante Dios? Entonces esa justicia no sirve, porque esa es la justicia personal que no nos hace bien. Y en un ejemplo que teníamos, que yo me acuerdo que cuando la religión tradicional decía: no, mi tío murió, un familiar murió, se iba para el purgatorio, ¿sí o no? Así nos decía. ¿Qué quiere decir el purgatorio? Que es que usted está pagando las penas allá, porque usted se ve mientras paga las penas y luego pasa al cielo. Entonces dice un dicho por ahí, y eso la historia lo dice, que cuando sonaba la monedita que usted echaba, porque había que pagar una moneda o una ofrenda, cuando caía la monedita ya a la alcancía o al recipiente y sonaba ya, ¡pim!, el alma saltaba del infierno al cielo. Eso es lo que nos enseñaba. Así nos decía. Esa es la justicia de ser del hombre. Y si usted quiere lo busca, los que de pronto estamos muy jóvenes, pero eso pasó. Y en la historia usted puede preguntarle a Google allá: muéstrame cómo era que pagaba el purgatorio. Y esa justicia era la que nos estábamos aplicando en nuestra vida. Y esa justicia no nos va a llevar al reino de los cielos. Romanos 10, del 1 al 10. Porque ignorando la justicia de Dios, ahí en esos momentos ignoramos la justicia de Dios, porque estábamos creyendo en eso. Romanos 10, del 1 al 10. Gloria al Señor. Bueno, creo que no me equivoqué entonces, me excusa, no sé si... Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya. Estoy en el 3, mire el verso 3, hermano. 10:3. Estamos mirando desde el 1, estoy mirando en el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué estábamos nosotros haciendo en ese momento? Ignorando la justicia de Dios y estableciendo la nuestra, ¿verdad? Creyendo en esas historias. Y establecíamos esa justicia. Y las personas no se sujetaban a la justicia de Dios. Porque, dice allí, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Alabanzas a Jesús. Aquí hay algo muy importante. Ahí dice: porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ustedes se acuerdan la oración de fe que muchos practican por allí. ¿Cuál es la oración de fe? Dice que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y lo levanta de los muertos, serás salvo. Entonces venga para acá y vamos a orar. Y entonces usted cree que Jesucristo es Dios, así, entonces reciban a su corazón: Señor, recíbalo, ya usted es salvo. Esa es la oración. Y créanme que esa oración, hacerla a una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, que no ha sido lavado, que no ha sido convertido, esa oración no lo va a llevar al reino de los cielos. Entonces eso se llama la oración de fe, que dicen muchos. Pero miren que aquí dice: porque con el corazón se cree para justicia. ¿Y cuál es el corazón? La mente, los conocimientos que Dios le ha dado a usted. Se cree para justicia, o sea, para hacer lo correcto delante de Dios
Y cuando usted ha creído todas las cosas de Dios y está haciendo lo correcto, usted lo confiesa con su boca, ¿verdad? Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso tiene un tiempo. Cuando usted se convierte al Evangelio, se transforma, van pasando los meses y Dios va haciendo una obra grande. Entonces no es el hecho de creer que una oración de fe y que ya usted es salvo. Eso es como que entre paréntesis que quería contarles a la iglesia. Gloria a Jesús. Vamos a mirar una oración. Gloria al Señor. Vamos a mirar Mateo 5:20. Dice allí algo de los fariseos. Los fariseos es un grupo religioso que promovían una vida de pureza sacerdotal. Querían sostener su propio poder a través de la ley. Pero el Señor Jesucristo rechazó esa manera de vivir de los fariseos. Y les dice ahí en el capítulo de Mateo 5:20, dice: porque os digo que si vuestra justicia, mire, vuelve a decir justicia, y está hablando de quién, de la justicia del ser humano, no fuere mayor que de los escribas y fariseos, que dice, no entrarás en el reino de los cielos. O sea, es súper importante para nosotros como cristianos saber cómo obrar en justicia delante de Dios. Muchas veces decimos, pero sí, muy bonito, pero ¿qué es justicia? ¿Cómo aplico la justicia en mi vida como cristiano? Entonces, esto es lo que hemos querido traer en esta mañana. Nosotros, recuerden, nosotros no somos salvos por nuestra justicia. Tito 3:5, gloria a Jesús, dice que el Señor nos salvó, no por obras de justicia. Tito 3:5, gloria a Jesús, dice que el Señor no nos salvó no por obras de justicia, o sea, las nuestras, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, no es por la salvación, no es por la justicia suya que usted pueda tener. Es que yo soy muy dadivoso y regalo mercados a los pobres. Yo me acuerdo por allá en Finlandia, un pueblito donde yo estudié, en Colombia, que llegó Carlos Leder. Era un mafioso como Pablo Escobar Gaviria, y él repartía, háganme una fila aquí, regalaba tamales y regalaba billetes de 10.000. Entonces, si la salvación fuera por la justicia del hombre, él estaría primero en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero esa justicia no te va a llevar al reino de los cielos. Es la justicia que Dios nos ha puesto en nuestro corazón cuando lo aceptamos a Él. Entonces, gloria al Señor. Denle una alabanza a Jesús. En Lucas 18, 9 al 12. Entonces aquí hay un ejemplo de injusticia de un fariseo. Dice el 18:10, puedes mirar, Lucas 18:10. Dice que habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué era? Publicano. El 11. El fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, 2 diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mi pecador. Entonces dice el Señor: os digo que este descendió a su casa justificado, mire, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El fariseo que decía: yo no soy como ellos, es que yo no soy como los demás, yo hago el bien, yo hago esto y lo otro. Él se estaba justificando delante de Dios con su justicia personal, y Dios aquí dijo que ese no era la clase de justicia que Dios quería. Mas el otro ni siquiera quería levantar su mirada. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que la justicia
nuestra viene con la justicia imputada de Dios. Y esa justicia de Dios se debe aplicar a su vida para poder usted ser un cristiano que esté firme, que tenga su coraza de justicia puesta y se pueda defender de los ataques del enemigo. Gloria a Jesús. Alabanzas a Jesús. Filipenses 3:8. El apóstol Pablo aquí reconoce con palabras que la justicia es de parte de Dios. Dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Oiga lo que dice el apóstol Pablo: por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Mire todo lo que dice. Él ha perdido su propia justicia y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Qué? Y ser hallado en Él, no teniendo mire lo que dice ahí el número 9, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces mire, hermano querido, de que el apóstol Pablo reconoce que la justicia propia no lo va a llevar al reino de los cielos. Él tenía todas esas cosas por basura. ¿Para qué? Para alcanzar la gloria venidera. Eso es lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos. Sabemos que el Señor se acerca, y si usted se duerme en los laureles, como decimos nosotros los colombianos, usted no va a ir allá. Usted debe de empezar a practicar la justicia. Mire todos los actos de injusticia que le nombré. Entonces, párese firme, mi hermano. Estamos en un momento difícil. Dios en cualquier momento puede levantar la iglesia. No lo digo yo. Si usted no se preocupa por estudiar la Biblia y cuáles son las profecías y qué es lo que dice, hermano, pues créame que usted tiene que hacerlo. No llenarse solamente con lo que está aprendiendo aquí en la iglesia. Usted debe de estudiar las Escrituras. Gloria al Señor Jesucristo. Puede ponerse en sus pies, vamos a concluir. Entonces, nosotros, ya para finalizar, lo que Dios quiere en esta mañana es que usted se vista del nuevo hombre, de ese creado según Dios, y según Dios en la justicia, en su justicia y la santidad a la verdad. Ese es el mensaje que Dios trae para la iglesia y para los amigos en esta mañana. Que debemos vestirnos de ese hombre nuevo en Dios que trae la justicia. Y dice la Escritura: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se sembrará en paz en aquellos que hacen la paz. Ese fruto de justicia se va a sembrar en usted que hace la paz. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, el cual el Señor, juez justo, me dará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Hay una corona de justicia que Dios te va a dar el día que estés allá delante de su presencia. Si has guardado su palabra aquí en esta tierra, si has vivido para el Señor. No sé cómo tengas tu vida, no sé si tengas que organizar algo en esta mañana, si de pronto has practicado la injusticia, si de pronto has hecho actos inconvenientes delante de Dios. Dios lo conoce, yo no conozco tu vida. Y dice el versículo que iniciamos al iniciar el mensaje, y dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mi hermano, si usted practica la justicia, Dios te va a bendecir con justicia. Si haces la injusticia, vas a recibir injusticia. Y no vas a recibir el día de mañana aquella obra, aquella corona de justicia que Dios tiene para los que le aman
y esperan su venida. No sé, mi hermano, el altar está abierto en este momento. Dios te puede ayudar. Dios conoce tu situación. Dios puede llenarte y enseñar y a corregir este camino que tienes por delante. Levante sus manos en esta hora y pídele al Señor según su necesidad. Si usted ha entendido este mensaje, que espero que sí lo haya entendido, usted pueda corregir muchas cosas. El Señor está próximo a venir. Su venida está cerca, amigo que me escucha. La justicia propia que practicas no te va a llevar al reino de los cielos. Tienes que aceptar el Evangelio. Tienes que venir a los pies de Cristo. Tienes que bautizarte para que puedas un día estar allí con los justos que heredarán la tierra. Señor Dios Todopoderoso y Padre nuestro, bendito tú eres, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a entender tu justicia y a ponerla por obra, Padre Santo. Tal vez nosotros sin conocimiento hemos fallado, hemos hecho actos de justicia indebidos delante de tu presencia. Pero para eso está tu palabra y está tu predicación y estos servicios, para que corrijamos, Señor, nuestro camino, para que podamos vivir íntegramente delante de ti. Ayúdanos, Señor, a tener esta coraza de justicia, para que el día de mañana tú nos mires con agrado y que podamos escuchar la trompeta cuando tú llames a tu pueblo. Oh Señor, ayuda a mis hermanos que están aquí postrados en este altar, Señor. Tú conoces la vida de cada uno de ellos, Señor amado. Hay que corregir, Señor Jesucristo, muchas cosas. Bendícenos, Señor. Ayúdanos a alcanzar el reino de los cielos, Padre amado. Ayúdanos a mejorar, Señor Jesús, nuestra vida cristiana. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Oh, tenemos que decir como el apóstol Juan: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Oh Señor, misericordioso eres tú para con nosotros, Padre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias.
Gracias, Señor. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre Santo. El deseo es que usted prospere, mi hermano. Que usted avance en esta vida espiritual y no se quede allí estancado. Y ese es el sentir de nuestro Dios también, de que usted avance en esta vida espiritual. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios. También vamos a colocar a la señora Lina. Creo que salió de este lugar con un problema. Dios sabe cuál es. Entonces, también coloquémosla en la presencia de Dios y demos gracias. Hay actividad allí para que ustedes salgan y compartan un ratico. Entonces, démosle gracias al Señor. Gracias, Lo más importante es que usted coloque la palabra por obra. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, mi Rey, mi amado. Porque tú has sido bueno y misericordioso en esta mañana con nosotros. Has permitido que un día más de vida y podamos llegar a tu presencia. Y que tú quieres, Señor, siempre lo bueno para nosotros. Ayúdanos a corregir, Padre Santo, tantas cosas. Ayúdanos a vivir para ti, Padre. Oh, Señor, tú quieres lo bueno para tu pueblo. Pero necesitamos una mente entendida, Señor. Poner por obra esta palabra. Que no nos volvamos duros de corazón, sino que aceptemos tu palabra, Padre, para vida eterna. Señor, también colocamos a la señora Lina. Ella tiene una dificultad en estos momentos, tú la conoces. Ayúdala, socórrela, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Esta semana, Señor, que empieza, guárdanos en los empleos.